Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café, porque la vida entre libros tiene muchas vidas. Con Laura Estrada. Entre Libros, Mate y Café les advierte que las opiniones vertidas en este podcast son de ávidas lectoras a quienes les encanta opinar lo que leen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy nuevamente Entre Libros, Mate y Café. Hoy tenemos un programa también sensacional. Recientemente hemos pasado por el Día Mundial de la Poesía, el 21 de marzo, y claro que Entre Libros, Mate y Café no podía dejar de hacer un programa dedicado a este tema, a la poesía. Y bueno, antes de empezar, quiero recordarles que nos visiten en Facebook y nos busquen como Entre Libros, Mate y Café, que nos dejen sus comentarios, sus sugerencias, y si alguien desea participar, mándenos un inbox y seguramente les estaremos contactando para que ustedes estén participando con nosotros. El día de hoy nos acompaña nuevamente Javier Estrada. Tenemos un sensacional programa. ¿Qué te parece esta fecha, Javier, acerca de la poesía? Extraordinario, porque es uno de los... Buenas tardes ante todo y muchas gracias por estar nuevamente aquí con ustedes. Es uno de los temas literarios que nunca pueden dejar de pasar desapercibidos. La poesía es esa forma en que el alma de alguien se manifiesta. Y puede ser no solamente al ser amado, a la patria, a los hijos, etcétera. Yo creo que la poesía es una de esas cadencias que nos hace vivir, que nos hace sentir y que nos hace expresar. Y como esto hay tantos y tantos buenos poemas y tantos buenos poetas. Así es, bueno, creo que la poesía es algo que se ha dado de manera universal. Creo que de esta forma podemos plasmar muchos sentimientos, emociones, pasajes de nuestras vidas. En fin, es muy interesante. Es interesante también esas poesía que se ha hecho con rima, con métrica, pero también que ha evolucionado y tenemos versos libres. Podemos hablar de poesía en prosa y porque todo esto da cauce y da pie a que salgan muchos y afloren muchas ideas, sentimientos, pensamientos. Como bien decía Javier, no solamente cuestiones del amor entre parejas, también puede ser el amor a los padres, a los hijos, al amigo, a la patria, todos estos sentimientos que lleva el ser humano consigo y que de alguna manera quiere sacar, no para hacer historia, no para hacer otra cosa, simplemente expresar lo que siente, expresar lo que está sucediendo en el alma, en el corazón. Y bueno, yo creo que en las letras mexicanas pues encontramos muy, muy grandes poetas, encontramos poesía de muy, muy alta calidad y de todos tipos. Bueno, claro que por excelencia en cuanto a las mujeres tendríamos a una Sor Juana Inés que realmente hacía y escribía algo muy, muy complicado y que bueno, ella sería una gran exponente, pero también un poquito más acá tenemos grandes exponentes. Cuéntanos, Javier, ¿tú de quién nos vas a hablar el día de hoy? No, bueno, mira, ahorita que comentas esto de la poesía ha sido tan encarnado en toda la gente que podríamos ir hasta Nezahualcóyotl para mencionar una fuente prehispánica. Nezahualcóyotl fue un monarca de Texcoco y escribió poemas más hechos a la naturaleza. Hay un pequeño verso que dice: amo el canto del cenzontle, pájaro de las 400 voces, amo el color del jade y el enervante perfume de las flores, pero amo más a mi hermano. Es este sentimiento de un líder, de un guerrero, que no deja de tener profundidad en su espíritu y en su alma. Tanto si ahora que mencionabas a la gran Sor Juana,
que a pesar de los pesares y contra todo lo que podía ocurrir en su tiempo, pues también nos dejó hermosísimos poemas. A mí me gusta mucho ese de besos. Hay besos que se pronuncian por sí solos. La sentencia del amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada. Hay besos que se dan con la memoria. Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Qué te parece? No, bueno, sensacional, sublime diría yo, y que bueno, solo una pluma como ella podía hacer algo tan sencillo, pero tan sublime. A mí me parece que es una de las grandes exponentes, y también pensando un poco en los poetas mexicanos, pues para mí es muy importante un López Velarde cuando habla de la patria, cuando habla de todo lo que representa este México para él. Y bueno, también tratando temas, pues, un poquito más hacia lo que relacionamos la poesía, que es hacia el amor, hacia la cuestión de la pareja. Bueno, pues ahí tenemos a un Sabines, que creo que de Sabines tú nos puedes hablar bastante. No, bueno, Jaime Sabines, el extraordinario poeta que además con una formación en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Filosofía y Letras, donde además, nada más te voy a mencionar, tuvo como influencias literarias a Ramón López Velarde que comentabas, a Rafael Alberti, y a Pablo Neruda, por supuesto, y compañeros de clase, nada más para abrir boca, Emilio Carballido, Sergio Galindo, Rosario Castellanos y Ramón Shirao, grandes poetas y novelistas, y esto nos da un panorama de la preparación y de la capacidad intelectual de Jaime Sabines. Jaime Sabines ha escrito de los poemas más hermosos para parejas, ¿no? A mí me gusta mucho algunas partes de el famoso poema de los amorosos, sobre todo aquella parte que dice: los amorosos callan, el amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan, los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. ¿Qué te parece? Increíble, como todo lo que él escribía, y bueno, también pues como decíamos al principio, hay otro tipo de poesía en la que el ser humano puede plasmar todo lo que siente, lo que le hace sentir la patria, lo que le hace sentir las situaciones, por ejemplo, en tiempos de revolución, en tiempos de cambios. Y bueno, yo hoy en específico quiero hablar de un libro muy, pues muy poco común, pero que de alguna manera llegó a mis manos, que es un libro que se llama Antología de la Poesía Búlgara, un libro que editó la UNAM en 1980. Y bueno, ya saben que a mí me gusta ser un tanto anecdótica, y resulta que entre ahora que estaba volviéndolo a revisar para preparar este podcast, me encontré una maravilla que es la nota de compra. Este libro fue comprado en el año de 1985 y en aquella ocasión estaba a un precio de 180 pesos, ya no sé si antes de los 3 ceros o después, pero bueno, de los ceros que se le quitó al peso. Y ya con el descuento de estudiante universitario tuvo un costo de 90 pesos. Y para mí fue maravilloso porque, mi casa de estudios en el tiempo del CCH, pues era la UNAM, y la notita esta trae el escudo. Y bueno, fue una gran sorpresa encontrarlo, y no podía dejar pasar este momento para comentarlo. Seguramente llegó a mis manos porque tú pasaste a comprarlo para mí, Javier. Es correcto. Siempre me echaba entre clase y clase, le echaba una vueltita a la librería de la UNAM, pues a ver qué caía, a ver qué había de interesante. Y mira, este libro a mí me gustaba muchísimo. Qué bueno que ahora lo tienes tú. Espero en algún momento volverlo a ver y leerlo, porque la antología de la poesía búlgara es una poesía totalmente diferente y sobre todo
los poetas de esa Bulgaria, los poetas nacionalistas, hacían una poesía muy interesante. Digo, ahorita que termines, alguien que hacía algo muy similar era Gabriela Mistral, acá en América, en Chile. Ella, hay que recordar que en algún momento, en el 45, ganó el Nobel de Literatura, pero su trabajo con las cuestiones educativas, con niños, todo esto me gusta ese nacionalismo, ¿no? Y más adelantito hablaremos de esta tendencia que hay con algunos poetas a hacer lo que yo llamo poesía polilingüal. Pero adelante con la poesía bueno, búlgara. y viendo este precio y sabiendo que es un libro tan particular, que no era tan común y que fue editado por la UNAM, me di a la tarea de buscarlo en internet y me encontré que sí lo encuentras, pero solo usado, es el mismo libro y ahorita ya alcanza precios de 300 y fracción, casi 400 pesos, y usado. Así es que yo tengo en mis manos una joya. Y bueno, ya hablando un poquito de lo que sería la poesía búlgara, bueno, como la mayoría de la literatura, tuvo varias etapas y este libro en particular pertenece a lo que se llamaría la época moderna de la literatura o de la poesía de Bulgaria. Y se empieza a generar después de la Segunda Guerra Mundial, hablamos un poco de la época comunista y entra dentro de la corriente que se llama realismo socialista. Y bueno, desde luego que eran tiempos y eran ideologías muy, muy radicales y que arrastraban y llevaban un sentimiento de mucho nacionalismo, pero también como de mucha combatividad, de mucha, incluso también de mucho dolor, porque son tiempos difíciles, son tiempos de revolución, son tiempos de guerra. De hecho, también está muy relacionada con lo que fue el levantamiento de abril. Este levantamiento se dio en 1878 y es cuando Bulgaria trata de sacudirse la hegemonía de los turcos. Entonces, obviamente, todo este pensamiento de liberación, de amor a la patria, se viene arrastrando hasta esta época. Y en este libro, bueno, pues es muy interesante porque es un compendio de 42 poetas y de algunos encontramos solo un poema o de otros encontramos dos o tres, porque realmente no es un libro muy, muy extenso, pero sí es un libro que es muy enriquecedor. Y de aquí yo, bueno, me llamó mucho la atención como uno de los más representativos, el siguiente que es se llama El zar Iván Shishman en los campos de Sofía. Y este es un anónimo y que dice así: temprano en la alborada, amada madre mía, ha partido la tropa, amada madre mía, corceles y corceles, amada madre mía, el héroe junto al héroe, amada madre mía, cual fuego resplandece, el arma al sol brillante, incendia el verde bosque, el mismo Iván Shishman, amada madre mía, el mismo zar Shishman, nuestro señor y jefe, amada madre mía, va diciendo, Dios Todopoderoso, amada madre mía, Creador nuestro, ayúdame, amada madre mía, Creador nuestro, ayúdame, amada madre mía. Con fuerza y heroísmo combatimos sin tregua, amada madre mía, en los campos de Sofía. La sangre vertemos, amada madre mía, en el nombre del Cristo, amada madre mía, y ganaremos gloria a nuestra fe cristiana, amada madre mía. Creo que es muy, muy representativo de todos estos sentimientos. Por un lado, esa fe hacia un Dios al que están recurriendo para ser ayudados en todo esto, esa idea de la patria como una madre y esa fidelidad al líder,
a la persona que está gobernándolos. Creo que es un poema muy, muy interesante. ¿Tú cómo ves, Javier? ¿Qué te parece? No, muy bueno. A mí ese libro, hay un escritor ahí, Atanas Dalchev, que tiene poemas muy bonitos. Esta poesía diferente que se empezó a escribir en el aquel entonces bloque comunista, tenía esa particularidad muy patriótica, muy nacionalista, todo giraba en torno a esa sociedad casi perfecta, utópicamente hablando, pero generaba ideas. Estamos hablando de una generación de poetas patriotas diferentes por ejemplo, a los Pushkin, a los Dostoyevsky, pero esta necesidad de estos pueblos, sobre todo búlgaros, rumanos, checos, de deshacerse de los yugos de sus opresores, los lleva a esta forma de poesía, esta forma de entender que la hermandad y la solidaridad son el camino para la libertad. Claro, y algo muy importante, que en esta generación estos poetas lo que buscan es apartarse un poquito de lo estricto de la métrica, de la rima, empiezan a darle más importancia a la metáfora, empiezan ya a hacer poesía en prosa, se vuelven completa y totalmente subjetivos, que bueno, la subjetividad es una de las características de la poesía. Buscan expresar circunstancias, le dan mucha importancia y relevancia a lo que sería el mensaje, ya sea de la idea política, de la idea nacionalista, de la idea incluso de fe, porque en ese tiempo incluso la fe era algo que era representativo de las naciones, ¿no? Entonces buscan también que quede muy claro ese sentimiento que le generaban todas estas circunstancias. Y bueno, hay otro que a mí me gustó muchísimo, de una de las mujeres poetas que se llama Dora Gabe, que es muy sencillo, muy, muy sencillo, es muy cotidiano, y creo que de ahí viene la belleza de este poema. Se llama Espera Sol. Dice: espera sol, no estoy dispuesta para la noche inexorable. Mi día aún no ha concluido. No he luchado con mi conciencia para darle derecho al descanso. Recién he aprendido a dialogar con los árboles y piedras. No he colmado mi día con sus sabidurías, pero me obligas a atenderme y así te vas tranquila, solemnemente, sobre los picos alumbrados del Vitosha, sobre las adehuelas renovadas por los tintes del poniente y con las ilusiones del mañana. Espera, dame tiempo de comprender cómo se ha de dormir en este mundo desapacible, cuando la vigilia es la conciencia y la conciencia es día. Espera, sol. ¿Qué te parece este sencillo poema? No, fantástico. Es que aquí encontramos esa expresión tan clara que sale del alma, del sentimiento, de esa forma en que cavilas las ideas, en que tratas de buscar la interpretación que te hace sentir el entorno. Y además rompiendo la métrica convencional, aquella tan rigurosa en la época de Sor Juana, inclusive de los escritos de Quevedo, de Mallarmé, de Valéry. Hoy te comentaba hace rato, existe esta poesía multilingüal. Y aquí tengo un poema muy interesante, se titula Te quiero con amor, y dice así: Se celo me agapi, otipote te pentanohat sai, jamais t'attendresse tan regard, tan essence, obrigado porque sou melhor con você, perché si quello che mi piace e mi piace quello che sei, lieben hebt sein in dit sein. Y significa: te quiero con amor, eso nunca morirá, Sai. Amo tu ternura, tu mirada, tu esencia. Gracias porque soy mejor contigo siempre, porque eres lo que me gusta y me gusta lo que eres. Amar es ser y estar en ti. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¿Quién es el autor de esa belleza? Pues aquí tu servidor, haciendo algunos pininos. Felicidades. Retomando mucho esto,
mucho esto de que el contexto hoy global te permite que la facilidad o la necesidad de manejar uno, dos o tres idiomas, pues también tienes que expresarlo. Hace algunos programas yo comenté, Borges siempre decía que cada idioma es una manera diferente de ver el mundo y como tal, las expresiones tenés que buscarlas también de una forma que te autentifiquen, que te hagan expresar todo eso que llevas dentro. Sí, así es. Y bueno, también pensando y regresando nuevamente a esta cuestión del nacionalismo en las letras y sobre todo en la poesía, justamente estos poetas o muchos de los poetas que surgieron en Bulgaria en esta época y en esta ola de poetas, muchos fueron asesinados, porque obviamente cuando daban rienda suelta a lo que pensaban y a lo que sentían, en algunos momentos podían parecer o resultaban incómodos para las autoridades, para el tipo de gobierno bajo el que estaban, y entonces muchos fueron fusilados. Llegó un momento en que se les denominó como, bueno, a Bulgaria se le denominó como el país de los poetas fusilados, porque bueno, pues también estamos hablando de regímenes muy totalitarios, muy intolerantes y que siempre va a haber modos de resistencia y uno de ellos pues es la literatura. De hecho, creo que es uno de los modos de resistencia más importantes que tenemos, ¿no? La literatura siempre ha estado ahí como modo de resistencia, de denuncia y bueno, conocemos muchos casos de escritores que han estado, que estuvieron en el exilio, que estuvieron encarcelados por sus ideas, porque se atrevieron a vaciar sus ideas que eran diferentes a los gobiernos y entonces tuvieron que conocer y pasar por esta situación, por vivir en el exilio, pero aún así no dejaron de escribir. Sí, yo creo que es lamentable que haya ocurrido esto, pero a lo mejor benéfico para la poesía porque se despierta una forma diferente de hacer poesía, de esa forma convencional, como por ejemplo Federico García Lorca, que escribe aquello de yo quiero que el agua se quede sin cauce, yo quiero que el viento se quede sin valles, quiero que la noche se quede sin ojos y mi corazón sin la flor del oro. Esa era una poesía muy convencional, muy tradicional, eran más hechas hacia el amor. Cuando ocurren todos estos eventos de regímenes totalitarios, viene ese despertar, como comentaste hace rato, a la madre, a la patria, esa forma de expresar que las sociedades están cambiando, están evolucionando y que además se resisten a ser oprimidas. Yo creo que esta generación de poetas, tanto en Bulgaria, en la antigua Checoslovaquia y en Rumanía, en especial por la gran opresión que tenían por el socialismo en aquel entonces, para mí ha dejado huella, porque es ese despertar, ese renacer de sentimientos y de sensaciones que la gente del día a día necesita expresar, porque con esto es una voz de libertad. Así es, y bueno, estas temporadas pasaron, estas cuestiones de luchas han pasado, hoy son otras las luchas que hay que librar, pero creo que al final del día siempre encontrarán cauce las ideas y los sentimientos en la literatura. Y volviendo a temas más amables, cuéntanos un poquito más de Sabines, de los poetas mexicanos, de toda esta literatura y esta poesía más amable. Bueno, aquí no podríamos hacernos a un lado al gran poeta chileno, Pablo Neruda, con ese deliciosísimo poema que dice: me gustas cuando callas, porque estás como ausente, y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado, y parece que un beso te cerrará la boca. Pablo Neruda es, sin duda, si no es el tercer o cuarto mejor poeta de toda la historia de América Latina, anda por ahí muy cerca. A mí me parece que somos ricos en la cultura
de poetas en toda América. Y me da la sensación de que gracias a esa forma de costumbres que tiene América Latina, que finalmente tenemos un arraigo muy profundo hacia la familia, eso te genera una sensación de bienestar y de expresión muy, muy profunda, muy del corazón, muy llena de sentimiento, de agradecimiento, de admiración por aquello que nos hace sentir o algo diferente. Y esto no es lejos. Hay algunos poemas de la época prehispánica. Hay un poema, aquí no tengo me parece que es Acactipatli, que dice: levántate, respira, sonríe y sigue adelante. Son pocas palabras, pero muy profundas, que dicen: Shimegua, Shimiyochi, Shishutetska, Oja, Nishinemili, Shinekanimeni. Son 2, 4, 5, 6 palabras que expresan algo tan profundo, tan alentador, tan valiente, de una sociedad tan lejana, y que si hacemos una analogía con el pasar del tiempo, siguen expresando, que eso es para mí lo que significa la poesía. A diferencia de una prosa, de un cuento, de una novela, donde hay una narración de una historia, donde vas dando pasajes, datos, la poesía es diferente. La poesía es sentimiento puro, es expresión sin límite, es ternura que tienes que dejar constatada hacia quien la diriges y hacia ti mismo. Y tenemos poetas tan grandes. Habíamos hablado en el pasado de Rosario Castellanos, una de las grandes poetas mexicanas, y Octavio Paz, aunque es una poesía diferente, es una poesía que trasciende. De algo de Alejo Carpentier, de algunos grandes, Walt Whitman, que es uno de los grandes poetas norteamericanos. Quiere decir que la poesía es un lenguaje universal. Yukio Mishima en Japón hacía algunas buenas poesías, aunque él fue más novelista. En sus inicios Yukio Mishima fue un poeta menor, pero interesante, y sin pasar por alto aquellos grandes poetas de España, ¿no? Claro, y bueno, hace ratito que mencionabas a Neruda, me recordé mis años muy juveniles de adolescencia, donde, bueno, Neruda era un clásico y no había jovencita que no suspirara con los poemas de Neruda. Y bueno, también conocíamos por ahí a Pushkin y toda esta cuestión que nos hacía suspirar, que nos hacía soñar con ser la musa que inspiraría unas letras tan maravillosas. Y creo que era una gran experiencia en aquel tiempo, cuando de repente alguien te dedicaba un poema, te llegaban el día de los enamorados o el día de tu cumpleaños, y en ese tiempo se acostumbraban todavía las tarjetas, y aparte de la figura tan representativa, venía también algún poema, y entonces uno lo guardaba, a veces hasta lo recortabas y lo guardabas entre las hojas de algún libro. Y bueno, creo que para mí es muy, muy interesante y muy importante esta parte de la literatura que es la poesía, porque definitivamente en la poesía también se pueden plasmar incluso sentimientos de dolor, de tristeza, cuando pierdes a un hermano, cuando te enfrentas a la muerte, y creo que eso es muy, muy interesante. También el poder ver las expresiones de cada cultura, ¿no? Ahí tenemos una literatura que se origina, por ejemplo, en la parte de las Antillas, y que plasma todo este colorido, que plasma todas estas vivencias, ¿no? Y tenemos también, por ejemplo, a un Rubén Darío, tenemos a un Carlos Guillén, en fin. Creo que la poesía es un idioma, como tú lo has dicho, universal, pero también es
una oportunidad de plasmar y de dar personalidad no solo a los sentimientos y a cada escritor, sino también a las naciones. Sí, es correcto. Yo creo que cada poeta tiene una particular forma de expresarse. Hablemos de los chilenos, de Gaby Mistral y de Neruda, que podrían ser tan diferentes a la poesía de Benedetti o de Borges, o de García Lorca, o de Machado en España, que digo, España ha dado grandes poetas, y Antonio Machado en épocas recientes inclusive ha sido muy popular y muy impulsado gracias a que muchos de su obra poética ha sido musicalizada, específicamente por Serrat. No olvidemos ese hermoso poema de Cantares. Cantares es un poema original de Antonio Machado, donde Juan Manuel Serrat le da música, y es una de las melodías más hermosas que te puedes imaginar. Pero como eso, cada lugar, cada tiempo, cada espacio ha generado poetas de todos los índoles. Y esto para mí quiere decir que el sentimiento de la humanidad, sea cual sea su raza, su cultura o su religión, siempre expresa el sentir y la profundidad de cada persona. Ahora que mencionas esto de los poemas llevados a la música, pues también yo creo que hay canciones que cuando tú las lees, que cuando tú las escuchas con toda atención, más bien parecieran poemas más que una letra de una canción. Creo que de ahí cuando se van de la mano la literatura y la música, bueno, pues creo que se enriquecen mucho, tanto una como la otra. Y a veces no nos damos cuenta de que estamos escuchando una letra que bien podría ser un poema, o ignoramos que, por ejemplo, esta famosa versión que se hizo del poema de Benedetti de Te quiero con Nacha Guevara, que se hizo muy famosa y que mucha gente cantaba, pero que la mayoría desconocía que era una obra del escritor Mario Benedetti. Y como esa seguramente hay muchísimas más. Creo que, y también si yo pienso por ejemplo, en la época de la Nueva Trova, o cuando tú escuchas esas letras con un fondo, con un sentimiento diferente, con una manera de describir y de decir tantas cosas, creo que ahí estamos viendo conjuntamente la parte literaria y la parte musical y la parte de sentimientos, y donde florece en dos artes algo que nos va a enriquecer mucho. Sí, y bueno, si quieres otro ejemplo de una gran canción, de un gran poema, Alfonsina y el mar, originaria de la Argentina, de la escritora Alfonsina Storni, y llevada musicalmente por la famosísima Mercedes Sosa, que la convierte en una obra inmortal. Y bien decías, hay mucha gente que conoce Alfonsina y el mar, pero desconocía que era de una poeta y una escritora argentina, Alfonsina Storni. Es tan valioso que tengamos durante la historia tantos poetas, tantas poesías que nos hacen reivindicar la condición humana y única, que es sentir. Somos el único organismo en el pináculo de la evolución que podemos sentir, que podemos expresar, que podemos rehacer, reconstruir. Y habrá grandes poetas desde el mundo antiguo. Séneca era un excelente poeta que aparte de la poesía, da origen a otra serie de artes, como es el teatro. La actividad histriónica está basada en los poetas antiguos. Y de ahí se empiezan a hacer los trovadores en el Renacimiento, que van llevando poesía hecha música y que son inspiración inclusive o entretenimiento para los grandes pintores.
Se habla mucho de que Miguel Ángel siempre tenía a un cantante, a un lírico, tocando mientras estaban terminando y preparando la elaboración de la Capilla Sixtina. Y si esas influencias se conjuntan, pues ahí tenemos a la Capilla Sixtina. Bueno, y además, ahora que hablas de eso, también tenemos la parte de la espiritualidad del ser humano, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, un Cantar de los Cantares, ¿no? Que es una obra que ha sido muy, muy estudiada desde la teología hasta la literatura, y es una obra que ha trascendido. Y también la espiritualidad tiene paso, ¿no? En lo que sería esta manifestación del conocimiento, del sentimiento, algo que decías, a veces las palabras nos es difícil expresar en palabras lo que sentimos. De repente hay muchas emociones que tenemos contenidas y que no sabemos expresar o darle salida. Sin embargo, cuando abrimos un libro de poesía, encontramos que alguien más en otro lugar, en otro tiempo, en otro momento, también estuvo sintiendo estas mismas sensaciones, estos mismos sentimientos, y estas personas pudieron plasmarlo. Y entonces es como tener a través de ellos nuestra propia voz, ¿no? Es saber que no estás solo en estos sentimientos y sensaciones, saber que has encontrado, hay otras personas que han pasado por lo mismo, y entonces, además de todo, también la poesía nos sirve para identificarnos, nos sirve para reconocernos, nos sirve para acompañarnos en este camino, nos sirve para saber, para tener esa certeza de que no estamos solos, de que hay algo en común entre todos nosotros, y que siendo comunidad no estamos en realidad solos. Hay muchas cosas que nos tenemos en común. Definitivamente. Y yo creo que la poesía, para mí, es el postre de la literatura. Es ese plato delicioso que te lo podés servir en el momento más sensible de tu existencia. La poesía, agradecido siempre por los poetas, por los que nos han inspirado en escribir algunos versos, que lo único que pretendemos es expresar lo que sentimos, y de la manera más simple. Puedes expresar un leve poema diciendo: te amo porque quiero y porque puedo. Suficiente. Así es. Eso ha hecho la expresión de un sentimiento que está dentro de ti. Así es, así es. Bueno, pues hoy también hemos tenido un recorrido bastante amplio por varios escritores, por varios tipos de poesía, y bueno, pero se nos está terminando el tiempo. Muchas gracias, Javier, por todo esto. Felicidades por ese poema. Y bueno, también les recordamos a las personas que nos escuchan que nos busquen en Facebook como Entre Libros, Mate y Café, que nos dejen sus comentarios. Si alguien tiene por ahí algún poema que ha escrito, compártanoslo con nosotros, déjenlo ahí en los comentarios y trataremos de darle lectura en nuestro siguiente programa. Espero que la hayan pasado también como nosotros, que el amor, que los sentimientos hayan aflorado, y que encuentren entre los libros y entre los poemas salida a todos esos sentimientos que tienen por ahí. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a ti nuevamente, y gracias a los escuchas, y nos veremos nuevamente por ahí en cualquier parte. Gracias. Gracias a todos, y recuerden que la vida entre libros tiene muchas más vidas. Esto fue Entre Libros, Mate y Café, con Laura Estrada. Hasta la próxima.